investigadora y profesora. Bueno, yo soy santiaguera, de todo. Y mi carrera la he hecho todo el tiempo aquí, la mayor parte del tiempo. Desde la creación en la época en la década del 60, empezó con directores argentinos. Luego pasaron los cubanos a ocupar parte de la dirección del grupo, de la conducción del grupo, incluso de las puestas en escena. Y el teatro empezó a cambiar. Entre ellos estaba uno que fue Adolfo Gutkin, que tuvo una larga historia de trabajo aquí. Fue, además de un gran formador, un excelente director. Él era muy experimental. En aquel momento hay códigos que ahora son muy comunes, pero entonces eran cosas extrañas, como por ejemplo trasladar el teatro fuera de la sala, llevarlo a espacios alternativos, colocar al público en otra manera de participar dentro del espectáculo. Y yo recuerdo piezas como, por ejemplo, Cementerio de Automóviles de Arrabal, o La Creación, que fue una obra que se hizo en el Conjunto Dramático de Oriente, pero donde él empezó a incorporar la música trovadoresca con trovadores y música en vivo dentro del espectáculo como parte de la dramaturgia. En ese momento eso era una experimentación, porque no era habitual que se hicieran aquellas cosas. Era una manera diferente de asumir lo teatral. Incluso creo que estas fueron las bases del grupo que él crea después, que es la Teatrova, que se caracteriza justamente por eso, por vincular la música trovadoresca y otros aspectos, la narrativa oral y otra serie de aspectos narrativos diferentes dentro del espectáculo. Pero no vamos a detenernos en ese detalle. Solo quería decir que desde entonces ya Lito, como le decíamos todo a Adolfo Gutkin, era un teatrista que le gustaba la experimentación. Esta década de 70, digo yo que es prodigiosa, porque estuvo precedida antes del Cabildo Teatral Santiago por una serie de espectáculos como Amerindias, donde Gutkin también formó parte de la creación como director. Amerindias, del Teatro Cubano se trata, que ya estaban enfrentando el texto y la escena de otra manera. Y ahí también empezó la experimentación a formar parte de esta manera de construir lo teatral, tanto en la elaboración del texto dramático como en la construcción escénica. Dentro de este decenio hay una obra muy importante que es Los Cuenteros, dirigida por Pedro Castro. Es el fruto de un experimento que se hizo en Baracoa. Y este experimento sobre las tradiciones culturales de allí, de la región, pues bueno, se construyó este magnífico, excelente espectáculo que fue Los Cuenteros, donde también se utilizaban música, trovadores, cantos, bailes, o sea, que ya empezaba el teatro a tomar otro rumbo. Todo esto, pienso yo, que es lo que antecede la creación del Cabildo Teatral Santiago. Ya cuando se crea el Cabildo Teatral Santiago, que bueno, como todos sabemos, es el rescate y la resemantización de una tradición como el teatro de relaciones, aquel viejo teatro de relaciones. Pues bueno, ya eso sí implica un cambio radical. Y todo esto es experimentación. Y eso lo hizo el Cabildo Teatral Santiago, que además tuvo grandes exponentes como obras como El 23 se rompe el corojo, Cefi la muerte y por supuesto la obra cumbre que fue De cómo Santiago Apóstol puso los pies en la tierra, que es un ejemplo clásico de lo que es la experimentación sobre un tema histórico, sobre el tratamiento de los personajes, sobre la dramaturgia espectacular y sobre la construcción de un espectáculo que de principio a fin es un espectáculo muy vital. Luego, cuando el Cabildo Teatral Santiago se desintegra, por decirlo de alguna manera, en proyectos, pues bueno, cada proyecto asume la experimentación de manera diferente.
yo fui parte del primer desprendimiento del Cabildo, que fue Calibán Teatro, con otro grupo de actores, de célebres actores, y nosotros nos centrábamos mucho en la experimentación y en la indagación sobre el lenguaje. El lenguaje, incluso el lenguaje verbal, sobre la palabra. El sentido que podía tener la palabra, cómo podía ser utilizada, cómo podía, algo importante que hizo Calibán en aquel momento, que fue trabajar con la lírica, con los grandes poetas líricos de la lírica española y latinoamericana, José Martí, Carilda Oliver Labra, Dulce María Loznás, Nicolás de Guillén, por solo hablar de unos pocos. Y eran espectáculos que no era decir un poema y ponerle música, o decirlo con un fondo musical, como a veces se hace, sino era una nueva teatralidad, donde se construía dramatúrgicamente un espectáculo, y este espectáculo, pues bueno, se llevaba al lenguaje teatral, se convertía en una pieza. Realmente, ahora se hacen algunos espectáculos de esa naturaleza, pero en aquel momento tampoco era una cosa común. La experimentación en todo este periodo, incluso luego, ha estado marcada por dos aspectos: por la pluralidad de lenguajes, por la conexión con las corrientes más avanzadas en el momento, en determinados momentos, sobre el acontecer teatral y sobre las corrientes teatrales que se estaban produciendo a nivel internacional. Y el otro aspecto fundamental es que experimentábamos sobre nuestras tradiciones culturales. En estos proyectos está también, que vale la pena hablar de él por todo lo que hizo, el grupo Palenque, dirigido por Rogelio Meneses. Ya Rogelio Meneses, desde que veníamos en el Cabildo Teatral Santiago, en las últimas etapas, pues bueno, habíamos transitado a un terreno mucho más profundo de experimentación. Experimentación no solo sobre nuestras tradiciones populares de bailes, cantos, danza, folclore, puramente, sino sobre aquellas conexiones con los rituales mágicos religiosos y con la inmersión en ese mundo del subconsciente, en ese mundo interior de la espiritualidad del hombre cubano, del hombre santiaguero y de la cultura afrodescendiente y afrocubana específicamente, de los rituales afrocubanos. Meneses se sumerge mucho ahí y él trabaja, experimenta desde el punto de vista del texto, utiliza una serie de recursos que, como digo, también ahora son muy normales, que es la fragmentación del texto, el uso de determinados lenguajes que responden a la idiosincrasia pura de la región, de la región santiaguera, y también lo hace a partir de la creación de los personajes, pero imbrica, busca dónde están las conexiones entre estos mecanismos para sumergirse en ese terreno de la espiritualidad del hombre cubano, del hombre santiaguero, en la espiritualidad afrocubana, y otras tendencias, por ejemplo, de la antropología teatral de Eugenio Barba, donde él aprovecha todo lo de el lenguaje, toda la extracotidianidad, la gestualidad extracotidiana, los impulsos preexpresivos, una serie de recursos que son propios de esa manera de ver el teatro, de esa manera de acercarse a la creación, que se conecta con estas otras maneras de sumergirse en la espiritualidad y en los rituales mágicos religiosos. En esa misma dirección trabaja Fátima Patterson. Fátima Patterson empieza por los pataquíes.
empieza a llevar escena estos pataquíes, que no era tampoco nada nuevo, porque ya lo había hecho mucho Eugenio Hernández Espinosa. Pero bueno, lo hace desde una mirada diferente y para ello entrena a sus actores. Y fue muy hermoso porque entrenó mujeres en el uso del tambor, en los toques de tambores, y ellas tocaban diferentes tambores, los percutían con una habilidad y con un atractivo tremendo en la experiencia del trance, de la semivigilia, de todas estas pautas que conducen a otra manera de enfocar y de crear un personaje en escena y de recrear la escena. Y eran jóvenes que por supuesto traían su mirada del teatro y querían, tenían un teatro que descansaba mucho más en lo que eran las dinámicas corporales y la corporalidad y en otra gestualidad. Y nosotros le dimos cabida y a través de Jorge Jardines. Y entonces, bueno, lo que hacíamos era que ellos nunca se olvidaban, por supuesto, estaba la esencia de lo que era el grupo Calibán Teatro, pero ellos tenían otra manera diferente, mucho más juvenil, entre comillas, de ver la escena. Y en todo este teatro está la génesis de lo que ellos van a hacer después con el grupo El Golem, con la guerrilla, que luego deviene la guerrilla del Golem, que es un grupo que incluso experimentó mucho a través de la música, de mezclar los ritmos de rock con la escena, pero a partir de, no de músicos que eran como lo usábamos siempre, músicos actores, hacían música y actuaban. Así mismo lo hacíamos en el teatro, así mismo lo hacíamos desde el Cabildo Teatral Santiago, desde la Teatrova, desde Calibán Teatro, desde la guerrilla del Golem. O sea que fueron cosas que se fueron experimentando, que se fueron haciendo aquí en el Teatro Santiaguero, y todo eso se hizo aquí. Se hizo en Calibán Teatro también, el transvestismo. Todo eso fue experimentación. Experimentación que en estos momentos, por supuesto, ya no lo es, porque ya pasa a ser parte de lo cotidiano. Igual que ahora, yo sé que existe un grupo que lamentablemente no he podido ver todavía ninguna pieza de ellos, que es La Caja Negra, que es un grupo que sale de la Asociación Hermanos Saiz, que por supuesto está inmerso en la experimentación. Yo quisiera ver sus espectáculos porque no he tenido la suerte de estar en Santiago de Cuba cuando estén presentando algo que los haya podido ver o en otro lugar donde haya podido disfrutar de su trabajo, pero están inmersos en una experimentación que imagino que es la experimentación de este momento, de hoy, que dentro de un poco de años ya tampoco será novedoso, porque eso es así. Eso es así. Yo creo que la experimentación lo que sí requiere es asumirla desde bases sólidas, que sepa cada quien cuál es el rumbo que lleva. Tú puedes empezar en una cosa, pero en el camino se te van descubriendo otras, y así es como se va creando un lenguaje propio. Y es lo que se hizo aquí por unos cuantos años con el Teatro Santiaguero, y que lo más importante que tiene para mí es que responde a esta ciudad, responde a los cubanos, responde al Caribe, responde a Santiago de Cuba.